Hola amigos, bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy veremos un poco cuántos juegos le caben en el almacenamiento a esta consola en su versión de 512 GB. Esto para las personas que quizá tienen en mente adquirir esta consola en un futuro. Así que podemos ver lo que realmente ocupan algunos juegos actualmente en Xbox Series S. Por lo que iniciaremos hablando sobre que esta versión de 512 GB realmente no cuenta con 512 GB como nos lo pintan en la caja, ya que si nos dirigimos al apartado de almacenamiento podemos ver que solo nos entregan 364 GB que podemos usar para instalar los juegos, lo que a día de hoy es un número sumamente pequeño teniendo en cuenta la cantidad de juegos grandes que podríamos almacenar y sobre todo el tamaño de algunos títulos que actualmente rondan más de 100 GB. Esto va a depender obviamente de los juegos que nos gusten, así que podemos tomar este video simplemente como referencia de algunos juegos grandes o medianos para hacernos una idea de cuántos juegos podemos tener en esta consola solo con 364 GB. Como vemos, actualmente tengo este juego que pesa aproximadamente 116 GB, otro que pesa 80 GB, otro de 57 GB y otro de 49 GB, y nos está sobrando 10 GB en la memoria interna de 364 GB. Así que estos 10 GB únicamente podríamos instalar algunos juegos de Xbox 360 o Xbox clásico que no son tan pesados. La verdad es que, como digo, 364 GB actualmente ya es un número muy pequeño, pero dependerá de los juegos que instalemos o queramos jugar. También debemos tener en cuenta la cantidad de aplicaciones que tengamos instaladas. Realmente estas aplicaciones no ocupan tanto espacio ya que son muy ligeras, pero si tenemos varias posiblemente nos pueda consumir 1 o 2 GB extra. En caso de que queramos expandir el almacenamiento de esta consola, actualmente existe la memoria de Western Digital C50, que tiene un precio económico en su versión de 512 GB y podemos jugar los videojuegos de Xbox Series X y Xbox Series S. A diferencia de las memorias de Microsoft, esta memoria es un poco más económica y cumple con las mismas funciones. Además de que si conseguimos un Xbox Series S en 300 o 250 dólares, por 100 dólares más podremos tener más espacio, que saldría un poco más económica que su versión de 1 TB, que también es un poco complicado de conseguir debido a que no hay mucho stock actualmente, o por lo menos en la región en donde vivo no he visto muchas publicaciones en Amazon. Incluso podemos ver algunos vendedores que elevan el precio, lo cual ya no vale para nada la pena. En mi caso tengo un disco duro externo que es aún más económico, pero con la diferencia de que no podemos correr los juegos optimizados. Pero teniendo una referencia de espacio, en este disco duro tengo 1 TB de almacenamiento, así que si compramos alguna memoria externa de 1 TB podríamos almacenar varios juegos en Xbox Series S. Como vemos, tengo aproximadamente 4 juegos grandes y aún me sobran 196 GB libres para instalar otro juego, ya sea de 60 GB como Fortnite o algún otro de 70 u 80 GB sin problemas. Debemos saber que el almacenamiento se comparte junto con la memoria interna de la consola, es decir, si compramos una memoria de 1 TB tendremos aproximadamente 1.3 TB, ya que compartimos los 300 GB de la consola, así que si nuestra memoria corre los juegos optimizados tendremos muchísimo espacio para almacenar cualquier tipo de videojuegos en Xbox Series S. Así que espero les haya servido como ayuda este pequeño video, y si estás por comprar esta consola realmente vale la pena. Es una consola muy buena con un buen rendimiento, salvo su espacio que, como ya vimos, podemos almacenar pocos juegos, pero podemos expandir su memoria de forma muy económica. Así que pese a esto, como digo, es una consola muy buena en la que podremos ejecutar los videojuegos que salgan en un futuro, y sobre todo sin gastar demasiado dinero. Así que yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao.